Gracias amigos y amigas por continuar con su espacio Detalle Semanal y como les anunciábamos, precisamente ya en este segundo semestre del año 2017 es una etapa donde siempre tenemos que tomar controles y tener en cuenta lo que nos ocurre anualmente con estos virus ya que podríamos decir que son clásicos del trópico. En este caso tenemos hoy como nuestro invitado a un técnico experto del Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando del ingeniero Ángel Solís, quien es coordinador de entomología y control de vectores del Ministerio de Salud. Y él viene a hablar con nosotros sobre el comportamiento de aquellos vectores que definitivamente nos terminan dando grandes dolores de cabeza durante el resto del año en la República Dominicana y que también causan la muerte. Estamos hablando de la realidad del dengue en Santo Domingo, de la realidad de la malaria, de la realidad de ese contacto que nosotros tenemos con ese mosquito Aedes aegypti, con otros tipos también a lo mejor de mosquitos que sean transmisores de otro tipo de enfermedades y por igual también con esos insectos que nosotros tenemos ese contacto a diario. ¿Por qué? Porque en qué casa de la República Dominicana no hemos tenido que fumigar por un exceso a lo mejor o por una presencia de cucarachas, de ratones, de moscas, de mosquitos. O sea, todo eso lo tenemos en nuestros hogares y tenemos que saber realmente hasta dónde esto hay que combatirlo y cómo y qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública para evitar de que esto se convierta en epidemias de la República Dominicana. Así que bienvenido, ingeniero Solís, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos y sobre todo por todos esos datos que sé que usted tiene ahí, que maneja, porque ese es un departamento como de la secreta, porque salen mucho los epidemiólogos, pero los entomólogos no lo vemos mucho en los medios de comunicación. Bienvenido. Gracias. Bueno, a nombre del Ministerio y del Centro Nacional de Control de Enfermedades Tropicales, le agradecemos que nos dé la oportunidad de compartir con el público y el mundo informaciones de importancia en lo que tiene que ver con entomología, con la transmisión de enfermedades, sobre todo arbovirósicas y otras enfermedades transmisibles por vectores. Sí. Realmente no es que es secreta, sino es que es un trabajo que se hace. Están como en laboratorio siempre. Es una herramienta para resolver problemas y para prevenir, y por eso a veces uno no tiene tanta oportunidad de estar en el medio, salvo que ocurran escándalos grandes, cuando vienen brotes importantes y entran enfermedades nuevas, como pasó con el chikungunya, que ya ven en el 2014. Sí. Cuando vemos, por ejemplo, aquí un segundo, el tiempo, cuando nosotros tenemos que tener el mayor nivel de alerta por los temas de dengue, por los temas de malaria y sobre todo llega un tiempo en la República Dominicana como que uno siente que los mosquitos se expanden más de la cuenta. Explíquenos por qué razón y si estamos exactamente en ese proceso ya. Muy bien. Mira, el riesgo de transmisión de estas enfermedades está asociado a la densidad poblacional de los mosquitos que la transmiten. Me refiero a las arbovirosis como dengue, zika, chikungunya y posiblemente la fiebre del mayaro. Sí. Realmente siempre tenemos mosquitos, pero posterior a las lluvias aumenta la cantidad de criadero y en épocas de una sequía intensa también aumenta la cantidad de criadero dentro de la casa porque la gente tiene que guardar agua. Es decir, que tanto en sequía como en lluvia nosotros vamos a tener criaderos importantes para Aedes aegypti. Que son los que te transmiten el dengue, la chikungunya. Y otras enfermedades. Sí, y otras, exacto. Si llegara a venir aquí fiebre amarilla, alguna otra encefalitis también, Aedes aegypti la podría transmitir. Hay otro mosquito que lo ayuda, que es Aedes albopictus. Y ese no está dentro de la casa, pero este Aedes aegypti, la mayor importancia que tiene es que le gusta vivir, reposar y alimentarse dentro de la vivienda. Y la sangre que más le simpatiza es la de los humanos. Entonces, somos su cliente favorito. De manera que... su cliente favorito. Sí, de manera que ese mosquito es muy importante para la vida humana. Y déjame decirte otra cosa. De todos los seres vivos del mundo que hacen daño a los humanos, que provocan muerte a los humanos,
después de los mosquitos, los que más daño le hacen a los humanos, más muertes por año le causan, son los mosquitos. Sí. Por ejemplo, los mosquitos le causan 725.000 muertes por año, 725.000 muertes por año. Y los humanos 400 y tantos mil, es decir, por año. Es decir, los humanos con todas las guerras que hacen, el terrorismo, no matan más personas que los mosquitos. Los mosquitos matan más personas que la misma cualquier humanidad. ser vivo que le haga daño a la humanidad. Los mosquitos son nuestro enemigo principal desde el punto de vista biológico y humano. Y deberían ser la prioridad nacional de la política pública de todos los gobiernos del mundo. Cuando usted dice, por ejemplo, que los mosquitos son los principales, o sea, son los causantes de mayor número de muertes en el mundo, a los humanos, en estadísticas, que sé que usted maneja bastante, sobre todo desde el Ministerio de Salud Pública, ¿cuál es la realidad, por ejemplo, de la República Dominicana cuando nosotros tenemos que medirnos en el riesgo, el nivel de riesgo que tenemos aún con este mosquito? ¿Qué está haciendo el ministerio y por qué? O si en algún momento podríamos hablar de erradicación. Mira, hay varias enfermedades transmisibles por vectores en la República Dominicana. Sí. Entre ellas está la malaria, que la transmite Anopheles albimanus, que es otro mosquito que le gusta más vivir fuera de las casas, aunque un segmento de su población pica y se alimenta dentro de la casa. En el caso de la malaria, nosotros tenemos un programa y es una enfermedad del mundo tropical y está en América. Entonces, en América, nosotros somos de los países que estamos entrando a una etapa de eliminación de la malaria, porque hemos logrado bajar la malaria. Lo que nos ha ayudado a nosotros con dengue, con las enfermedades transmitidas por vectores, es que tenemos acciones cada año que van controlando la transmisión. En el caso de Zika, cuando comenzó, las acciones que se tomaron modularon mucho la transmisión de esta enfermedad y no llegaron a ver no llegó a haber ese brote inmenso como pasó con chikungunya, que nos agarró. Pasó en el 2014, ¿verdad? Sí, que ahí estábamos desprevenidos, teníamos una densidad, un nivel de infectación por ahí altísimo y no lo sabíamos porque entonces la vigilancia entomológica que hacíamos, la hacíamos muy puntual y no teníamos como esa habilidad de análisis. Ahora hacemos vigilancia entomológica, las provincias y las áreas hacen su vigilancia entomológica, ven su nivel de infectación y toman medidas localmente. Y a nosotros a nivel central nos llega el informe. ¿Y cuáles son este tipo de medidas? O sea, ¿y cómo hacen ese tipo de medidas? Mira, en el caso, la clave para estas enfermedades, hay un enfoque cuando las personas presentan fiebre, deben ir al médico para que el caso sea detectado y la reacción de prevención para que ese caso no genere más otros se pueda producir, porque si no se descubre el caso, tú no vas a ir a tomar medidas de prevención y control. Ahora, cuando no hay casos todavía o que los casos no son detectables por el sistema, lo que nosotros medimos es el riesgo entomológico. Y nosotros hacemos encuestas entomológicas durante el año 3 veces y en algunos casos 4 veces se hacen encuestas entomológicas para Aedes aegypti al año y nos damos cuenta cuál es el riesgo de transmisión de estas enfermedades. Y tomando en cuenta de que ustedes hacen esa evaluación anualmente, con o sea, con encuestas de 2 y 3 veces por año, ¿cuáles son las zonas del país que representan más riesgo entomológico? Bueno, en cuanto a malaria, ahora mismo nosotros teníamos 8 provincias que eran intensas. ¿Cuáles? Bueno, ahí teníamos Santo Domingo, La Altagracia, Dajabón, teníamos Bauruco, Independencia, Mao, Montecristi, Dajabón. No sé si te dije las 8, pero Asua. ¿Por qué zonas Elías Piña fronterizas? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué vínculo tiene con el tema? No, por lo general, tú sabes que nosotros compartimos la República Dominicana con Haití y a veces nuestra tendencia era decir que los casos de malaria se debían a la migración haitiana. Ya nosotros estamos homogenizados y yo creo que no es necesariamente así.
Ahora nosotros recibimos casos importados de Venezuela, de Surinam, de África, pero también nosotros tenemos nuestra transmisión aquí en el Santo Domingo, sí. Cuando no es todas las riberas del río Sama son zonas de riesgo para la transmisión de malaria. En cuanto a dengue, todo el país, prácticamente todo, tiene riesgo de que haya transmisión porque Aedes aegypti existe casi en todos los hogares dominicanos, porque nosotros guardamos agua en recipientes artificiales y Aedes aegypti sí se sirve de esos recipientes artificiales para criar sus huevos, sus larvas. Sí. Entonces, ese comportamiento, esa cultura que tenemos de guardar agua, aunque no necesitemos guardarla, eso hace que garantiza la supervivencia y la reproducción de Aedes aegypti. De manera que siempre va a depender, el lugar va a depender de la actividad económica que se haga y del comportamiento humano y del vector. Fíjate cómo para malaria quedan, por ejemplo, riesgos, provincias y áreas dentro de los 500 metros alrededor de una laguna o de un río o de un arroyo. Esos ya son características para la malaria, riesgo para la malaria. Pero aún exista eso, por ejemplo, alrededor del río Yuna, ahora mismo no tenemos caso. Por ejemplo, no hay caso y es un río. Podríamos decir, bueno, tiene 500 metros a la redonda, si aplicamos eso así a rajatabla, pero no, hay otros componentes que implican la migración interna del país y la migración externa. Tú sabes que somos el país más visitado, yo creo que este es el país más visitado del mundo. Aquí vienen 5 millones de extranjeros a esparcir a distraerse, a hacer turismo. A conocer la República Pero Dominicana. esos son los registrados, pero hay muchas personas más que vienen por su cuenta a divertirse y a visitar. Entonces, y nosotros somos migrantes del mundo, nosotros nos encanta ir a diferentes países. Y antes íbamos y nos quedamos, ahora nos vamos y volvemos, porque ya este país le agrada a la gente, a los dominicanos ya le está gustando más. Entonces... o sea, que vamos y buscamos y traemos un poquito. Sí, ya nosotros no queremos ir de nuestro país, este país es una felicidad, aquí todo el mundo es feliz. No entonces, me digas. Sí, no, ya no nos queremos. Pero este mosquito, nosotros a pesar de eso, como salud pública hemos logrado ir poco a poco adecuando el entorno. Que no lo escuchen los de la Marcha Verde, que este país es feliz, que aquí está todo bien. Ellos son felices. Mira, yo oí en estos días una persona protestando, dije, porque en San Juan se había ido el telecable. Esa era la protesta, digo yo, pero qué avanzado estamos. Antes era porque pasaban hambre, y no había, ya estamos muy avanzados. No había comido. No, este país está bonito, señores. Lo que pasa es que siempre hay que luchar, siempre tiene que haber oficialistas y opositores, si no se muere la sociedad, tiene que existir eso. Sí, eso es normal. Ingeniero, vamos a hacer una pausa de publicidad, pero cuando retornemos yo quiero que usted me presente parte de las estadísticas que usted maneja. Exacto. Con relación a los niveles, o sea, de cómo hemos bajado. Si se mide, por ejemplo, desde el 2014, que fue un pico muy alto para la República Dominicana por el tema de la chikungunya, y también vamos a ver qué cantidad de personas mueren en la República Dominicana por dengue, por malaria, por chikungunya o por alguna otra, algún otro virus que se ha transmitido por insectos o por vectores. Así que regresamos.